El eco del pasado. Tras perder a sus padres en un accidente, Rebecca Armstrong, una pianista londinense de raíces tailandesas, viaja a Tailandia buscando redención y sentido. Su llegada a Bangkok la enfrenta con una familia que apenas recuerda y un pasado que había enterrado. Una noche, acompañando a su prima Irin, conoce a Sarocha Chankima, la novia de Irin, una escritora madura, magnética y sensible, que esconde un secreto que la une a Rebecca desde hace 10 años. Sin que Rebecca lo sepa, Sarocha la amó antes incluso de conocer su nombre, y esa noche perdida de juventud se convirtió en la semilla de todas sus novelas. El reencuentro despierta memorias, deseo y un conflicto moral. El amor entre ambas amenaza el equilibrio de una familia que ya ha sufrido demasiado. Entre el duelo, la música, la literatura y el peso del pasado, ambas mujeres deberán decidir si seguir las reglas que las atan o rendirse a lo que el destino parece haber tejido desde mucho antes. Capítulo 1. El silencio después del ruido. El sonido del teléfono fue lo último que Rebecca Armstrong recordó antes del silencio. Un timbre seco, casi violento, que cortó el aire como una cuerda que se tensa y se rompe. Después vino el murmullo, voces confusas, pasos apresurados, sirenas, preguntas sin sentido. Todo se mezclaba en una bruma de incredulidad. El accidente ocurrió una tarde de invierno en Londres. Llovía como casi siempre. Rebecca estaba en su apartamento, preparando la presentación que ofrecería en el Royal Albert Hall. Había terminado el ensayo hacía apenas 2 horas. Las manos aún le dolían de tanto repetir los pasajes más difíciles, pero aquella fatiga era familiar, casi reconfortante. La música le había dado estructura, refugio, un propósito. Hasta esa llamada. Miss Armstrong, lo siento. Hubo un accidente en la autopista M25, sus padres. Las palabras se deshicieron antes de llegar completas. Rebecca no lloró, no gritó, no se movió. Solo se dejó caer al suelo, frente al piano. Colocó las manos sobre las teclas, sin atreverse a presionarlas. Por primera vez en su vida, el silencio le pareció insoportable. Durante las semanas siguientes, el tiempo se volvió un pasillo sin salida. No había días ni noches, solo una neblina perpetua. Asistió al funeral sin recordar cómo había llegado. Sonrió a desconocidos, aceptó abrazos que no sintió. Nadie entendía que el dolor no estaba solo en la pérdida, sino en la culpa. En lo que no había dicho, en las llamadas que no contestó, en las veces que eligió el piano antes que el amor. Su madre solía decirle: la distancia no es un problema si el corazón recuerda el camino. Pero el suyo, después de la tragedia, había olvidado regresar. Su padre, siempre sereno, le enseñó a observar el mundo con la misma paciencia con que cuidaba su jardín. Ahora ese jardín estaba vacío. Y ella, huérfana no solo de padres, sino de dirección. Los meses siguientes fueron una sucesión de días idénticos. El piano permaneció cubierto con una sábana blanca, como un cuerpo que nadie se atrevía a mirar. Cada nota que intentaba tocar se convertía en una herida abierta. Sus manos temblaban. Los periódicos hablaban de su retiro temporal, de su crisis artística, pero nadie sabía que Rebecca solo tenía miedo. Miedo a seguir viviendo. Una tarde de abril, abrió una caja de madera que su madre había dejado en el ático. Dentro encontró pañuelos de seda, amuletos, incienso, fotografías antiguas y una carta doblada con cuidado. El olor a jazmín seco la envolvió. La letra de su madre, fina y curvada, le pareció una caricia. Rebecca, cuando sientas que todo se apaga, regresa al lugar donde empezó la vida. No para buscarme, sino para encontrarte a ti. Tailandia no es un sitio, es una memoria viva. Con amor, mamá. Rebecca lloró hasta quedarse dormida con la carta entre las manos. Al despertar, supo que ya no podía permanecer allí. El apartamento estaba lleno de fantasmas. La taza de té de su madre, el aroma a tabaco inglés de su padre, el eco de sus propios pasos en las madrugadas de ensayo. Decidió venderlo todo. Todo, menos el piano. Era lo único que le pertenecía, y también lo único que no podía llevarse. Compró un billete de avión a Bangkok. Solo ida, sin fecha de regreso. El aeropuerto de Heathrow la recibió con su habitual bullicio de despedidas y comienzos. Llevaba poco equipaje, una maleta con ropa ligera, un cuaderno de notas,
y una foto de sus padres tomada en un templo de Chiang Mai. En el bolsillo, guardaba el colgante de oro con una pequeña flor de loto que su madre le había regalado cuando cumplió 18 años. Nunca lo había usado. Cuando el avión despegó, Londres se transformó en una red de luces que se alejaba bajo la niebla. Pensó en todo lo que dejaba atrás: los conciertos, los premios, las entrevistas, las noches de soledad. Y se sorprendió al descubrir que no sentía tristeza, sino un extraño alivio. El vuelo fue largo, 12 horas suspendidas en un cielo que parecía no terminar. Intentó leer, dormir, escribir. No consiguió nada. En algún momento miró por la ventanilla y vio cómo el amanecer se desplegaba sobre el océano. Recordó una frase de su padre: «El sol no nace donde estás, hija, sino donde aprendes a mirarlo». Tal vez eso era lo que necesitaba: aprender a mirar otra vez. Bangkok la recibió con un golpe de calor y humedad que casi podía tocarse. El aire estaba lleno de aromas dulces y especiados, y el ruido constante de la ciudad. Los motores, los vendedores, las campanas de los templos se le metió bajo la piel. Todo era nuevo y al mismo tiempo extrañamente familiar. Tomó un taxi hacia el hotel que había reservado junto al río Chao Phraya. Desde la ventana de la habitación, observó los botes que se deslizaban lentamente sobre el agua, las luces reflejadas en los edificios, las sombras cruzando los puentes. El murmullo del río tenía algo hipnótico, casi musical. Rebecca se sentó frente al ventanal y respiró profundamente. Por primera vez en meses, el silencio ya no dolía. Era distinto, más denso, más humano. Esa noche encendió una vela e intentó tocar el pequeño piano eléctrico del hotel. Las teclas eran frías, el sonido metálico, pero aún así lo hizo. Las notas salieron torpes, entrecortadas, sin ritmo. Y sin embargo eran suyas. Cuando terminó, levantó la mirada y vio su reflejo en el vidrio. Cansada, pálida, los ojos rojos. Pero había algo nuevo en su expresión. Una chispa. La chispa del comienzo. En aquella habitación anónima de Bangkok, comprendió que el viaje no era para huir del dolor, sino para atravesarlo. Que no había partida sin regreso, ni duelo sin nacimiento. No sabía qué le esperaba. Solo que debía buscar a la hermana de su madre, la tía Anon, y quizás, entre sus recuerdos, encontrar su propio lugar en el mundo. Capítulo 2. La decisión. Durante los primeros días en Bangkok, Rebecca apenas salía del hotel. El cuerpo aún le pedía silencio, reposo, algo parecido al olvido. Se levantaba tarde, observaba el movimiento del río desde la ventana, y bajaba al restaurante del vestíbulo donde pedía siempre lo mismo: té verde y arroz con mango. El resto del tiempo lo pasaba en su habitación, leyendo fragmentos de su cuaderno o escuchando el murmullo de la ciudad que se filtraba por la rendija de la ventana. Era un silencio nuevo, distinto al de Londres. En él había vida. Las noches eran las más difíciles. A veces despertaba sobresaltada, con la sensación de haber oído la voz de su madre llamándola desde algún lugar. Encendía la luz, tomaba el colgante de la flor de loto y lo apretaba en el puño hasta que la respiración se calmaba. Entonces, el sueño volvía, pesado y espeso como el aire tropical. El séptimo día, mientras tomaba el desayuno frente al río, decidió que no podía seguir escondida. Abrió su teléfono, buscó el número que había guardado semanas atrás y llamó. «Tía Anon, soy Rebecca». Su voz tembló casi inaudible. «He llegado a Bangkok». Al otro lado, un silencio breve, y luego una voz cálida, emocionada. «Rebecca, hija, qué alegría escucharte y que estés aquí». La conversación fue sencilla, amable. Su tía le pidió que fuera a cenar a su casa esa misma noche. Le habló de su hija Irin, que ahora tenía 30 años y trabajaba en diseño gráfico, de cómo la vida había cambiado en el barrio donde crecieron su madre y ella. Rebecca aceptó. Al colgar, se dio cuenta de que le temblaban las manos. El calor de la tarde era sofocante cuando salió del hotel. Pidió un taxi y le mostró al conductor la dirección anotada en un papel. El hombre asintió, y el vehículo comenzó a desplazarse por las avenidas saturadas de tráfico. Desde la ventana, Rebecca observaba los templos dorados, los puestos de comida, los niños corriendo descalzos por las aceras. Todo parecía moverse a una velocidad distinta a la suya.
La casa de Anong estaba en un barrio tranquilo del distrito de Pranakon, una construcción de madera oscura con tejado inclinado y macetas llenas de orquídeas en la entrada. Al bajar del taxi, Rebecca sintió una punzada de nostalgia. El olor del incienso, la mezcla de humedad y flores, el sonido lejano de una campana. Era como entrar en una fotografía de su infancia. Anong salió a recibirla. Era más baja de lo que recordaba, de cabello canoso y sonrisa amplia. Llevaba un vestido tradicional, y su mirada, al ver a Rebecca, se llenó de lágrimas. «Te pareces tanto a tu madre», dijo, y la abrazó sin esperar respuesta. El contacto fue cálido, y por un instante, Rebecca sintió que aquel abrazo la sostenía más de lo que la estrechaba. La cena fue sencilla, pero exquisita. Arroz jazmín, curry de coco y pescado con albahaca. Rebecca escuchaba más de lo que hablaba. Había algo en la voz de su tía que la serenaba, como si cada palabra la acercara un poco a su madre. Irin apareció al final de la cena. Llevaba una blusa blanca y el cabello recogido en una trenza desordenada. La reconoció al instante, aunque habían pasado más de 10 años desde la última vez que se vieron. «No puedo creerlo», Rebecca, dijo Irin sonriendo. «Cuando mamá me dijo que vendrías pensé que bromeaba». Se abrazaron, y algo se acomodó en el pecho de Rebecca. No era alegría, pero sí un alivio. El alivio de tener familia, aunque fuera pequeña, aunque el tiempo las hubiera separado tanto. Durante la sobremesa, hablaron de Londres, de la carrera de Rebecca, de los viajes de Irin, de las recetas de su madre que Anong aún cocinaba como si fuera ayer. Cada palabra era una hebra que unía pasado y presente. «Te puedes quedar aquí, si lo deseas», dijo Anong con voz firme. «La casa es grande y nos haría muy felices». «Gracias, tía», respondió Rebecca con una sonrisa débil. «Ya tengo pagado el hotel por un mes, pero me encantaría venir seguido». Anong asintió, comprendiendo que aquella muchacha aún necesitaba su propio espacio para respirar. Esa noche, de regreso en el hotel, Rebecca no encendió las luces. Se quedó un largo rato mirando las luces reflejadas en el río. Había algo en Bangkok que empezaba a despertarla lentamente. Los olores, el calor, la música lejana de un bar que sonaba desde el otro lado del puente. Pensó en su madre y en cómo su voz, a través de la carta, la había traído de vuelta a este país. Tailandia ya no era un nombre exótico, ni una memoria heredada. Era un latido que la reclamaba. Abrió su cuaderno y escribió: «A veces uno vuelve a un lugar para encontrar lo que sin saber perdió». Cerró los ojos y por primera vez en meses, durmió sin lágrimas. Los días siguientes fueron distintos. Rebecca comenzó a caminar por la ciudad sin destino fijo. Visitaba templos, probaba frutas desconocidas, tomaba fotografías de los mercados flotantes. En cada rostro veía algo de su madre, en cada sonido algo de la infancia que apenas recordaba. Una tarde, Irin la llamó para invitarla a salir con un grupo de amigas. «Te hará bien distraerte un poco», le dijo. «Son personas muy agradables». Rebecca dudó. No tenía ánimo para bares ni conversaciones triviales, pero accedió. Sentía que debía empezar a vivir, aunque fuera un paso a la vez. «De acuerdo. ¿Dónde nos encontramos?» «En un bar en Sukhumvit». «Vendrá mi novia también», respondió Irin con un tono casual. La palabra novia la tomó por sorpresa, pero no comentó nada. Cuando colgó, Rebecca se miró en el espejo. Su reflejo seguía mostrando la misma melancolía, aunque ahora había en sus ojos una pregunta que no sabía formular. Esa noche eligió un vestido sencillo, negro, y dejó su cabello suelto. Al salir del hotel, el aire húmedo le acarició la piel con un calor espeso. La ciudad vibraba. Luces, risas, motocicletas cruzando a toda velocidad. Tomó un taxi y, mientras el vehículo se perdía entre el tráfico, Rebecca pensó que tal vez aquella era la primera noche en mucho tiempo que no huía de sí misma. No lo sabía aún, pero esa noche, en un bar de Bangkok, el destino le devolvería algo que había creído perdido. Un recuerdo, una mirada, una historia suspendida en el tiempo. Un nombre que pronto se volvería inevitable: Sarocha Chankima. Capítulo 3. El bar de las luces cálidas. La ciudad parecía respirar distinto al caer la noche. El calor no se disipaba, solo se volvía más denso, como si flotara en cada bocanada de aire.
Las luces de Bangkok comenzaban a encenderse una a una, doradas, suaves, vibrando entre los cables que cruzaban el cielo. Rebecca observó por la ventana del taxi cómo los carteles de neón se reflejaban en el vidrio. Letras tailandesas que aún no entendía del todo, risas de transeúntes, el olor a comida callejera que se mezclaba con el perfume de la lluvia reciente. Irin, a su lado, hablaba con entusiasmo. Su voz tenía la energía de quien conoce bien la ciudad y su ritmo. «Te va a gustar este lugar», Becca dijo con una sonrisa. «Es pequeño, moderno, pero muy bonito. Tiene buena música, no demasiado ruido». Rebecca asintió con una leve sonrisa, aunque en el fondo estaba nerviosa. No recordaba la última vez que había salido de noche con alguien. En Londres, los bares se habían vuelto una extensión del vacío. Ruido, luces y rostros que no significaban nada. Pero Bangkok era diferente. La ciudad la confundía, la desarmaba un poco, y eso, aunque no lo admitiera, le resultaba extrañamente reconfortante. El taxi se detuvo frente a un local discreto, apenas señalizado por un letrero minimalista, Dien Ver Room. Una puerta de madera oscura, rodeada por plantas tropicales y una iluminación ámbar que derramaba un resplandor cálido sobre la acera mojada. Desde dentro llegaba el pulso suave de una música electrónica tenue, mezclada con jazz, el tipo de sonido que parecía marcar el compás del aire. Entraron. El interior era como otro mundo. Paredes de ladrillo visto, lámparas colgantes en tonos miel, mesas bajas con velas, una barra que brillaba bajo luces doradas. La música se sentía más que se escuchaba, un ritmo lento, elegante, que invitaba a quedarse. Rebecca se detuvo un segundo, dejando que el ambiente la envolviera. Era como si el tiempo aquí corriera a otro ritmo, más humano, más tolerante. «Allí están», dijo Irin, saludando con la mano hacia una mesa del fondo. Había 3 personas esperándolas. Una de ellas, una mujer de cabello corto y sonrisa amplia, se levantó para abrazar a Irin. Debía ser Nam, la amiga que tanto le había mencionado. Las otras 2 se quedaron sentadas, y Rebecca solo alcanzó a distinguir perfiles bajo la luz tenue. Mientras Irin la presentaba, Rebecca trató de sonreír. No sabía si estaba preparada para conocer a tanta gente nueva, pero se esforzó. La conversación empezó de inmediato. Anécdotas, risas, recuerdos de universidad. Rebecca escuchaba más de lo que hablaba, agradecida de que nadie insistiera demasiado en su historia. Pidió un cóctel de maracuyá. El sabor ácido y dulce la hizo sonreír por primera vez en días. Fue entonces cuando la vio. Venía acercándose a la mesa una mujer alta de unos 35 años, pelo largo y oscuro y unos ojos profundos. Era hermosa. Todo pareció detenerse. Rebecca no supo explicar qué sintió. No era solo curiosidad ni simple atracción. Era algo más profundo, un eco. Una sensación de haber estado allí antes en otro tiempo, bajo otra luz. No recordaba su rostro, pero su presencia la estremeció como una melodía olvidada, que de pronto vuelve a sonar sin saber de dónde. Sarocha, en cuanto la vio, dejó caer el aire de los pulmones sin poder disimularlo. El golpe del reconocimiento fue inmediato. 10 años atrás, una noche en Chiang Mai, un beso torpe y urgente, una habitación con olor a lluvia y vino tinto. Y aquella muchacha de ojos claros que desapareció antes del amanecer, sin nombre, sin rastro. La había buscado en sueños, en sus libros, en cada mujer que intentó amar después. Y ahora estaba frente a ella, viva, tangible, sin recordar nada. Irin, sin notarlo, las presentó. «Becca, ella es Sarocha, mi novia». Las palabras se hundieron en el aire como piedras lanzadas a un estanque. Sarocha sonrió con cortesía, intentando mantener la compostura, pero su pulso era un tambor dentro del pecho. Rebecca extendió la mano, desconcertada por el temblor que sintió al tocar la piel ajena. «Mucho gusto», dijo en un tailandés torpe pero claro. Sarocha respondió con suavidad. «El gusto es mío. Bienvenida a Bangkok». Sus dedos se rozaron un segundo más de lo necesario. Fue un instante breve, pero suficiente para que las 2 sintieran que algo invisible se había puesto en movimiento. La noche siguió su curso. Las conversaciones fluían entre risas y copas que se llenaban sin pausa. Nam contaba historias divertidas de la universidad. Irin reía a carcajadas.
y Sarocha fingía escuchar mientras su mente se iba lejos, a aquella noche que la había marcado sin remedio. La observaba de reojo. Rebeca tenía algo distinto de la joven que recordaba. Más contenida, más elegante, con una melancolía que no existía antes. Pero había algo igual. La forma en que apartaba el cabello del rostro, ese gesto distraído, idéntico al de entonces. Quiso decirle algo, cualquier cosa, pero Irene le tomó la mano bajo la mesa, y el instante se quebró. Rebeca, por su parte, notaba la tensión sin entenderla. Había algo en los ojos de Sarocha que le resultaba familiar, pero imposible de ubicar, como si perteneciera a una vida que no era la suya. A veces sus miradas se cruzaban y Rebeca sentía una corriente fría subirle por los brazos. Intentaba disimular, pero su cuerpo la traicionaba. Una mezcla de curiosidad, confusión y deseo que no sabía nombrar. ¿Te gusta la música?, preguntó Irene, acercándose para hablarle al oído. Rebeca asintió. Sí, mucho, y luego, sin pensarlo, añadió. Hay algo en el ritmo de este lugar que me resulta familiar. Te dije que te iba a gustar, respondió Irene con una sonrisa. Es uno de los favoritos de Sarocha. Rebeca la miró de nuevo. Sarocha apartó la vista justo en ese momento, fingiendo revisar su copa. Pasó más de una hora. El ambiente del bar se volvió más cálido, la música más suave. La gente conversaba a media voz. Algunos bailaban cerca de la barra. Rebeca se levantó para ir al baño y al volver se encontró con que el grupo se había dispersado un poco. Nam hablaba con alguien en la barra. Irene hablaba por teléfono. Solo Sarocha permanecía en la mesa, sola, mirando hacia la ventana. Por un instante dudó si sentarse o no. Pero Sarocha levantó la vista y le sonrió. Una sonrisa tranquila que parecía esconder algo más. ¿Todo bien?, preguntó Rebeca. Sí, solo, Sarocha buscó las palabras. Solo pensaba en lo extraño que es el tiempo. El tiempo. Sí. Cómo nos lleva y nos devuelve a lugares que creíamos olvidados. Rebeca la observó sin comprender del todo, pero sintió un escalofrío suave, como si esas palabras tocaran algo dormido dentro de ella. Antes de que pudiera responder, Irene volvió a la mesa, rompiendo el momento. Se sentó entre ambas, riendo, ajena a la corriente invisible que había pasado por el aire. Vamos a otro sitio después, dijo, pero antes quiero pedir otra ronda. Sarocha levantó la copa, brindando en silencio. Rebeca hizo lo mismo. El cristal sonó con un tintineo claro que, por alguna razón, a ambas les pareció más profundo que un simple brindis. La noche terminó afuera, bajo un cielo húmedo. El grupo salió entre risas, tropezando un poco con las luces de la calle. El aire olía a lluvia y a jazmín. Rebeca se quedó unos pasos atrás, buscando un taxi con Irene. Sarocha salió después, quedándose en la puerta del bar, mirando cómo el agua se acumulaba en los bordes de la vereda. Por un segundo, sus ojos volvieron a encontrarse a través del reflejo del vidrio. No hubo palabras, solo una mirada sostenida, larga, cargada de algo que ninguna de las dos podía admitir. Rebeca bajó la vista, confusa, y entró al taxi. Sarocha permaneció quieta, observando cómo el vehículo se alejaba entre el tráfico nocturno, llevándose consigo el rostro que había soñado durante una década. Nam salió detrás de ella. ¿Estás bien? Sarocha tardó en responder. Sí, murmuró, sin apartar la vista del punto donde el taxi había desaparecido. Solo estoy recordando algo que creí olvidado. Y mientras la ciudad seguía latiendo alrededor, una parte de ambas, aunque aún no lo sabían, había comenzado a despertar. Capítulo 4. El eco del recuerdo. El amanecer en Bangkok llegó envuelto en una luz dorada y pegajosa. El aire tenía ese olor a humedad y flores que anuncian otro día igual de caluroso. Sarocha no había dormido. El reloj marcaba las 6 de la mañana y la copa de vino que había intentado usar para olvidar seguía intacta sobre la mesa. Había pasado horas mirando el techo, repasando cada segundo de la noche anterior. El bar, las luces ámbar, la música, el roce de aquella mano. El rostro que creía imposible volver a ver. El rostro que había dibujado en cada una de sus novelas sin saber su nombre. Rebecca Armstrong. Ahora lo tenía. Ese nombre que hasta entonces había sido solo una ausencia. Un misterio que le había servido de musa, de herida y de ancla. Sarocha se incorporó y caminó hacia el ventanal.
Afuera, la ciudad despertaba. Los vendedores abrían sus puestos, las motos llenaban las calles, y el murmullo del día reemplazaba al silencio de la madrugada. Pero dentro de ella el ruido era otro, el de la memoria regresando con fuerza. 10 años, una década de intentos por olvidar aquella noche en Chiang Mai. Recordaba el olor del vino, la risa nerviosa de aquella chica extranjera, su piel blanca contra las sábanas, la mirada que le pidió algo que ninguna supo nombrar. Y la mañana siguiente, el vacío. La cama vacía, la nota que nunca existió, la certeza de que algo real se había deshecho antes de empezar. Había construido su carrera sobre ese vacío. Las protagonistas de sus libros tenían siempre un mismo rostro, una misma tristeza, una misma distancia. Y ahora ese rostro había vuelto, más hermoso, más sereno, pero igual de inalcanzable. Porque ahora pertenecía a otra historia. A Irin. El nombre la atravesó con una punzada de culpa. Irin, su pareja. Irin, tan amable, tan luminosa, tan inocente en su manera de amar. La había conocido medio año atrás, y desde entonces su vida se había estabilizado. Hasta anoche. Sarocha cerró los ojos. No quería sentir lo que sentía, pero era inútil. Bastaba recordar la mirada de Rebeca para que todo volviera. Esa electricidad bajo la piel, esa sensación de destino torcido, como si la vida le jugara una broma cruel. La había vuelto a encontrar, sí, pero en el peor momento posible. Rebeca se despertó más tarde, con el sonido de las campanas de un templo cercano. El sol se filtraba por la cortina del hotel y le quemaba los párpados. Por un momento no supo dónde estaba. Luego recordó la noche, las luces cálidas, el sabor a maracuyá en los labios, la música, y ella. Sarocha. El nombre resonó en su mente sin permiso. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón todavía acelerado, como si su cuerpo no hubiera terminado de salir del bar. Intentó no pensar en eso. Era la novia de su prima, se dijo. No podía permitirse sentir nada extraño. Y sin embargo, algo había quedado flotando entre ellas, algo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era solo atracción, era incomodidad, una especie de vértigo, como si al mirarla hubiese visto un reflejo de sí misma que no entendía. Se levantó, caminó hasta la ventana y abrió las cortinas. El río Chao Phraya brillaba como una cinta líquida. Los botes se movían despacio entre el humo y la bruma. La ciudad tenía vida, color, movimiento. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, también sentía algo moverse dentro. Pero era una sensación peligrosa. Mientras se vestía, revisó su teléfono. Irin le había escrito un mensaje temprano. Fue lindo verte sonreír anoche. Te hacía falta. Sarocha preguntó si quieres venir a almorzar el domingo. Le caíste bien. Rebeca se quedó mirando la pantalla. El estómago se le cerró. La invitación sonaba amable, inocente, pero le provocó un leve temblor en las manos. No sabía si quería volver a verla, o si precisamente por eso debía hacerlo. Sarocha pasó el resto del día intentando trabajar. Tenía un nuevo manuscrito a medio escribir, pero las palabras no fluían. El cursor parpadeaba en la pantalla como una herida abierta. Intentó escribir sobre cualquier otra cosa, pero cada frase terminaba girando hacia el mismo lugar. Los ojos de Rebeca. Los describía sin querer, como si su subconsciente los dictara. Tenía una mirada que parecía contener un idioma anterior a las palabras. Leyó la frase en voz alta y suspiró. Era ridículo. Era volver al mismo círculo en el que había vivido 10 años. Se levantó, caminó hasta la estantería y sacó uno de sus primeros libros, Loto bajo la lluvia. En la portada, una mujer de espaldas miraba un templo en ruinas. Recordó la primera vez que lo escribió. Recordó a quién. La musa sin nombre. La chica del norte. La que desapareció. Ahora tenía nombre, apellido, historia. Y una frontera moral que no podía cruzar. Aún así, no pudo evitar abrir una carpeta vieja en su computador. Dentro, había un archivo con un título que nunca mostró a nadie. Desconocida, fragmentos. Notas, frases, ideas sueltas. Trozos de una obsesión que creyó enterrada. Leyó una línea al azar. La memoria es una forma de tocar lo que ya no se puede tener. Cerró el portátil de golpe. Rebeca, por su parte, intentó llenar su día con paseos. Visitó un mercado flotante,
compró incienso y frutas, sacó fotos, pero nada lograba despejarle la mente. El recuerdo de la noche anterior la seguía como una sombra. En un momento, mientras cruzaba una calle, escuchó a un músico callejero tocando un piano eléctrico. Una melodía suave, melancólica, que le resultó extrañamente familiar. Se quedó quieta escuchando, con el corazón latiendo demasiado rápido. Era una composición que ella misma había tocado años atrás, en un recital en Londres. ¿Cómo era posible? Nadie allí podía saberlo. Y sin embargo, las notas eran exactas. Sintió que el aire se le escapaba del pecho, como si algo o alguien la estuviera buscando. Esa tarde, regresó al hotel y encendió una vela. Abrió el cuaderno donde solía escribir pensamientos, pero no pudo. En su mente solo aparecía el rostro de Sarocha. Sus ojos, su voz, la calma con la que la observó en el bar. Esa mezcla de familiaridad y misterio. Intentó recordar si alguna vez se habían cruzado antes, pero no halló nada. Aún así, la sensación persistía. Yo ya la he visto antes. La noche cayó sobre Bangkok, con su habitual mezcla de ruido y calor. Rebecca estaba en la terraza del hotel, observando las luces reflejarse en el río. Pensó en su madre, en lo que ella habría dicho si la viera así. Confundida, vulnerable, incapaz de explicar lo que sentía. Quizás le habría sonreído con ese aire sereno de quien entiende antes de que uno hable. Algunas personas llegan a nuestra vida para devolvernos un recuerdo que habíamos perdido, le habría dicho. Y de pronto, Rebecca lo sintió. Una corriente leve, un eco, una vibración antigua. Como si esa historia no estuviera empezando, sino retomando algo que había quedado inconcluso hace mucho. Cerró los ojos, y sin saber por qué, su mente dibujó una imagen. Una habitación, una copa de vino, una risa apagada por el silencio. No recordaba nada más. Solo la sensación de haber amado o de haber estado a punto de hacerlo. Abrió los ojos de golpe, con el corazón desbocado. La brisa nocturna trajo el sonido distante de una moto, el eco de una ciudad que nunca dormía. Pero en el fondo lo que escuchó fue otra cosa, un eco, el eco del recuerdo. Capítulo 5. El almuerzo del domingo. El domingo amaneció con un cielo blanco, casi líquido, de ese color que solo tiene Bangkok cuando el calor comienza a evaporar la distancia. Rebecca se levantó temprano. Había dormido poco. Toda la mañana se debatió entre ir o no, pero al final se vistió igual. Eligió una blusa de lino color arena, ligera, sencilla, casi un intento de pasar desapercibida. Sabía que no lo lograría. El taxi avanzó lento por las calles húmedas, entre templos dorados, puestos de flores, y el aroma mezclado de incienso y aceite. Mientras miraba por la ventana, pensó en lo absurdo de la situación. Iba a almorzar con su prima y con la mujer de su prima, una mujer que extrañamente se había metido en sus pensamientos. Cuando llegó, Irin la esperaba en la entrada, sonriendo como si nada pudiera perturbar esa tarde familiar. La casa estaba envuelta en vegetación. Un jardín exuberante, de bugambilias, jazmines y helechos, protegía el aire del calor. Dentro, el ambiente olía a coco, lemongrass y café. «Llegaste», dijo Irin abrazándola. «Pensé que te habías arrepentido», casi respondió Rebecca con una sonrisa leve. Sarocha apareció desde la cocina, con un delantal oscuro y el cabello recogido de manera informal. Al verla, Rebecca sintió una punzada en el estómago. El mismo vértigo del bar. La misma sensación de que algo se movía en su interior sin su permiso. «Qué bueno que viniste», dijo Sarocha, y su voz tenía una calma que desarmaba. «Estábamos a punto de servir». Rebecca asintió. Intentó parecer natural, pero la incomodidad era evidente. Se sentó en la mesa, entre ambas, con la torpeza de quien no sabe dónde mirar. La conversación fluyó en torno a temas simples: la ciudad, el calor, los viajes, la música. Sarocha preguntó por su carrera con la naturalidad de quien no quiere parecer interesada. Rebecca respondió con frases cortas, evasivas, sin saber por qué sentía la necesidad de protegerse. Irin, en cambio, hablaba mucho, riendo, sirviendo más vino, haciendo de puente entre las dos. Todo parecía en equilibrio hasta que el teléfono de Irin vibró sobre la mesa. «Es del trabajo. Tengo que responder», dijo ella levantándose. «Vuelvo en un rato». Se alejó hacia el jardín,
y su voz se perdió entre las hojas. El silencio que quedó fue espeso, casi físico. Sarocha recogió los platos vacíos, los llevó a la cocina, y Rebeca la siguió con un gesto automático. «Déjame ayudarte», dijo, apenas un hilo de voz. «No hace falta», respondió Sarocha sin mirarla. «Pero si insistes». El sonido del agua llenando el fregadero rompió el silencio. Rebeca se quedó de pie, observándola. La línea de su cuello, la manera en que el sol entraba por la ventana y dibujaba en su piel un resplandor dorado. Algo en esa escena le resultaba insoportablemente familiar, como si ya la hubiera vivido antes. «Te sientes fuera de lugar», dijo Sarocha, de pronto sin volverse. Rebeca parpadeó. «¿Cómo dices?» «Puedo verlo», añadió ella con una leve sonrisa. «Tu cuerpo está aquí, pero tu mente parece estar en otra parte». Rebeca dejó escapar una risa nerviosa. «Supongo que no estoy acostumbrada a esto». «¿A qué?» «A pertenecer». Sarocha se giró despacio. Sus miradas se encontraron. Durante un instante, el mundo se redujo a eso. Dos pares de ojos reconociéndose sin entender por qué. «No sé si creer que no me recuerdas», dijo Sarocha finalmente, con voz baja, casi un susurro. Rebeca frunció el ceño, desconcertada. «¿Recordarte?» Sarocha apartó la vista enseguida, como si se hubiera traicionado. «Nada, olvida lo que dije. Me refería al bar. Ayer parecías distante». La tensión se disolvió un poco, pero no del todo. Siguieron en silencio. Sarocha lavaba los platos lentamente. Rebeca secaba. El roce accidental de sus manos bastó para que ambas se quedaran inmóviles. Un instante suspendido. Un temblor casi imperceptible, pero real. «Tu música», dijo Sarocha, rompiendo el silencio. «La escuché alguna vez. Hay algo en ella que parece recordar». «¿Recordar?» «Sí, como si hubiera vivido antes, en otra piel». Rebeca sonrió apenas. «Eso suena muy poético». «Tal vez es que soy escritora», respondió ella. Y por primera vez se permitió mirarla de frente. Los ojos de Rebeca tenían una profundidad que dolía. Sarocha sintió un escalofrío. Era el mismo abismo de aquella noche de hace 10 años. Solo que ahora estaba de nuevo frente a él, y sabía lo que significaba caer. Rebeca desvió la mirada. Sintió que el aire se espesaba. Desde el jardín llegó la voz de Irin, hablando por teléfono, riendo con alguien. Ese sonido devolvió a Rebeca al presente. Se obligó a respirar hondo. «Debo irme pronto», dijo. «Gracias por la comida». Sarocha asintió, pero su mirada la siguió hasta la puerta. Había algo en esa despedida que no se parecía a una simple cortesía. Una corriente subterránea, un hilo invisible que las mantenía unidas incluso cuando intentaban alejarse. Cuando Rebeca se marchó, Sarocha apoyó las manos sobre la mesa, conteniendo un temblor. El sol entraba a raudales por la ventana, pero ella sentía frío. En su cabeza las imágenes se mezclaban. La joven que había amado una noche y la mujer que acababa de ver partir eran la misma, aunque una de ellas aún no lo recordara. Cerró los ojos y murmuró para sí. 10 años y todavía estás aquí. En el taxi, Rebeca miró por la ventana. El paisaje urbano pasaba como un reflejo líquido. Templos, luces, rostros. No entendía lo que sentía, pero sabía que algo había despertado dentro de ella. Algo que no era simple atracción ni curiosidad. Era un eco, una llamada desde un lugar olvidado. Y cuando el taxi giró hacia la avenida principal, Rebeca pensó, sin saber por qué, que ese almuerzo no había sido el comienzo de algo, sino la continuación de algo que nunca terminó. Capítulo 6. Lo que vuelve a escribirse. La noche después del almuerzo fue larga, húmeda, eléctrica. Sarocha no logró dormir. Bangkok parecía un organismo vivo detrás de las ventanas. Luces que respiraban, autos que rugían como animales, y una lluvia leve que no terminaba de caer. En su cabeza, las imágenes del día se mezclaban con los recuerdos que había intentado enterrar durante años. La mirada de Rebeca, sus gestos medidos, el temblor leve en sus manos cuando la porcelana rozó el borde del fregadero. Esa manera de evitarla y al mismo tiempo de estar presente en todo. Era la misma sensación de hace 10 años, pero amplificada. Más peligrosa, más real. Encendió un cigarrillo y abrió la ventana.
El aire caliente le trajo el olor del asfalto, del río, de la noche. Le gustaba fumar cuando escribía, aunque últimamente no había podido hacerlo. Su novela más reciente llevaba semanas detenida. El editor la esperaba. El manuscrito, apenas medio terminado, dormía sobre el escritorio. Una historia sin dirección, sin corazón. Hasta hoy. Sarocha se sentó frente al computador, abrió un nuevo archivo y escribió una sola frase. La reconocí antes de que hablara. Se quedó mirándola un rato. La frase parecía escrita sola. No necesitaba pensarla. Era una confesión. Una herida abierta. El cursor titiló como un pulso. Entonces comenzó a escribir. Palabras que salían sin control, líneas que parecían dictadas por una voz antigua. Volvía a narrar la misma historia que había contado una y otra vez, con otros nombres, otros escenarios, otras máscaras. Pero esta vez era distinto. Esta vez la protagonista tenía rostro. Tenía nombre. Tenía una presencia viva en su memoria y en su piel. Cuando amaneció, el archivo tenía más de 20 páginas. Sarocha no había dormido, pero se sentía despierta de verdad por primera vez en mucho tiempo. El café sabía amargo, el aire se volvía más denso, y el ruido del tráfico la devolvía al presente. En la habitación, el olor a humo se mezclaba con el de papel y tinta. Irin entró sin tocar la puerta. Tenía el cabello mojado, la toalla al cuello y una sonrisa ligera. ¿Otra noche de escritura?, preguntó con cariño. No paras nunca. Sarocha cerró rápido la pantalla. Algo así respondió. Deberías descansar un poco. Últimamente te veo lejos. ¿Lejos? Sí, como si pensaras en otro lugar, o en otra persona. El corazón de Sarocha dio un salto imperceptible. No dijo, evitando su mirada. Solo estoy concentrada. Irin se acercó y la abrazó desde atrás. Su piel olía a jabón de flores. Prométeme que vas a parar un día, susurró. No puedes vivir solo para tus historias. Sarocha sonrió sin responder. En otra época, ese gesto de ternura habría bastado para detenerla, para devolverla. Ahora, sin embargo, sentía una distancia insalvable. Como si estuviera viendo la escena desde afuera. Como si el cuerpo que abrazaba a Irin no fuera del todo suyo. Cuando Irin se marchó al trabajo, el silencio volvió a llenar el departamento. Sarocha permaneció inmóvil frente al computador. Releyó las primeras líneas y sintió una punzada de vértigo. Cada palabra la acercaba más a algo que no quería recordar del todo. Volvió a esa noche. El olor a whisky, la música suave, la luz parpadeante de un neón filtrándose por la ventana. Una joven de ojos chocolate que no dejaba de mirarla con una mezcla de miedo y deseo. Los dedos temblorosos que tocaron su rostro. El silencio después. El vacío. La buscó durante meses. Nunca supo su nombre. Nunca volvió a verla. Hasta ahora. Por la tarde salió a caminar. Necesitaba aire, movimiento, ruido. Bangkok vibraba a esa hora con su caos habitual. Los puestos de comida al borde de la calle, el humo de las parrillas, el sonido metálico de los utensilios, las risas. Todo era vida y confusión. Caminó sin rumbo hasta llegar al río. Se sentó en el muelle de madera y observó el agua espesa, reflejando un sol rojizo. Sacó su cuaderno y escribió una pregunta. ¿Qué pasa cuando el pasado te encuentra sin permiso? No tenía respuesta. Sabía, en cambio, que Rebeca no la recordaba, y que eso la hería más de lo que quería admitir. Durante años había creído que esa noche había marcado a ambas, que el silencio posterior era mutuo, que la ausencia tenía sentido. Pero no, era solo suyo, un recuerdo unilateral, un eco que ella había alimentado hasta convertirlo en materia de todas sus novelas. Y ahora ese eco caminaba otra vez frente a ella, respiraba, hablaba con dulzura, y era para su desgracia la prima de la mujer que ahora era su pareja. La ironía del destino tenía el sabor amargo del té frío que sostenía entre las manos. Esa noche, Irin llegó tarde. Había tenido una cena con colegas, venía riendo, contando anécdotas. Sarocha fingió escucharla, asentía en los momentos correctos, sonreía. Pero su mente estaba en otra parte, en otro rostro, en otro tono de voz. Cuando Irin se durmió, Sarocha se levantó. Fue hasta su escritorio. Abrió el archivo nuevamente. La pantalla la cegó por un instante. Y siguió escribiendo.
El personaje principal ahora tenía un nombre, Rebeca. No se atrevió a escribirlo completo. No todavía. El texto hablaba de dos mujeres que se encontraban por azar después de 10 años, sin saber que el pasado aún respiraba entre ellas. Una lo recordaba todo, la otra nada. Y sin embargo, ambas reconocían el mismo temblor. Sarocha escribió hasta el amanecer. Las palabras fluían con la cadencia de un río oscuro. Era como si cada línea la acercara más al borde de algo peligroso y necesario. Una confesión que solo podía existir en la ficción, porque en la realidad no tenía derecho a pronunciarse. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, cerró el archivo. Lo guardó bajo un nombre nuevo, El eco del recuerdo 2. El título era una trampa, una continuación que no debía existir, pero que su cuerpo necesitaba escribir. Apagó la pantalla, se sirvió un vaso de agua y miró su reflejo en el vidrio. Se veía igual, pero algo en su mirada había cambiado. Quizás era el brillo febril de quien sabe que está a punto de perderse, o de encontrarse por fin. Y aunque no lo dijo en voz alta, lo supo con certeza. Rebeca había vuelto a su vida no por azar, sino porque algunas historias se niegan a terminar. Capítulo 7. Lo que la música calla. Los días siguientes al almuerzo se volvieron extraños. Rebeca intentaba seguir su rutina, caminar por la ciudad, visitar templos, sentarse frente al piano del hotel. Pero nada sonaba igual. Las notas salían diferentes, como si otra persona tocara a través de sus manos. Cada melodía que improvisaba se desviaba hacia una cadencia triste, una disonancia sutil que no lograba explicar. Era como si una corriente invisible atravesara su cuerpo y se filtrara en su música. Y en el fondo sabía de dónde venía. Desde aquel almuerzo, no podía dejar de pensar en Sarocha. No en un sentido racional ni siquiera romántico. Era algo más físico, más inquietante. Una presencia que persistía en los márgenes de su mente. A veces, mientras tocaba, creía escuchar su voz mezclada con las notas, como un eco que se negaba a desaparecer. Intentó ignorarlo. Intentó concentrarse en otras cosas, pero cada vez que cerraba los ojos, aparecía esa escena en la cocina, el roce fugaz de sus manos, la mirada que la desarmó sin motivo. Una mirada que no entendía, pero que la había dejado sin aire. Una tarde, mientras practicaba en la sala común del hotel, el gerente se le acercó. Le había pedido permiso para grabar un pequeño vídeo promocional con su música de fondo. Rebeca accedió más por cortesía que por ganas. Cuando comenzó a tocar, notó algo diferente. El sonido se expandía en el aire con una sensibilidad que no recordaba tener. Era como si el piano respondiera a emociones que no eran enteramente suyas. Una melodía nueva nació de la nada, lenta e inquieta, llena de pausas. El tipo de melodía que parecía contener una pregunta sin respuesta. El tipo de melodía que hablaba de una pérdida o de un reencuentro. Cuando terminó, se quedó quieta. Las manos le temblaban. No podía recordar cómo había llegado a esas notas. Como si alguien más las hubiera compuesto a través de ella. Grabó el fragmento en su teléfono. Lo escuchó una y otra vez. No entendía por qué, pero la música le provocaba el mismo nudo en el estómago que la voz de Sarocha. Esa noche, Irin le escribió por mensaje. Sarocha y yo haremos una cena el viernes. Ven, te va a hacer bien. Rebeca tardó en responder. Leyó el mensaje varias veces, como si las palabras pesaran. Finalmente escribió. Sí, claro. Me encantará. Mintió. No quería ir. Pero algo dentro de ella sí. Una parte que no sabía nombrar, que la empujaba hacia lo inevitable. Los días pasaron lentos. El jueves, Rebeca soñó con una habitación iluminada por una lámpara tenue. Había una mujer acostada a su lado, de espaldas, y el olor de su piel se mezclaba con el del alcohol y la lluvia. Quiso hablarle, pero no pudo. La mujer giró el rostro y supo que era Sarocha, solo que más joven, con lágrimas en los ojos. Y antes de que pudiera decir algo, despertó. El corazón le latía con fuerza. La habitación estaba en penumbra. El sudor frío le corría por la nuca. No entendía por qué la imagen le resultaba tan vívida, tan real. ¿Era un recuerdo o eso parecía? Pero no podía serlo. Nunca había pasado. El viernes llegó demasiado rápido. El aire estaba pesado, el cielo cubierto por una neblina luminosa. Rebeca se vistió despacio,
con una blusa blanca y pantalones de lino, y tomó un taxi hasta la casa de Irin. Durante el trayecto, observó cómo la ciudad se transformaba. El bullicio, los mercados, los templos dorados. Todo parecía más vivo, pero ella se sentía distante, como si caminara dentro de un sueño. Sarocha abrió la puerta. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello suelto. La sonrisa fue breve, casi nerviosa. «Hola», dijo. «Hola», respondió Rebeca, sintiendo como el aire se detenía un segundo. Irin apareció detrás, radiante, abrazando a ambas, hablando sin parar. El ambiente parecía distendido, pero Rebeca no podía dejar de notar cómo los ojos de Sarocha la buscaban entre frases, entre silencios. Durante la cena, la conversación giró en torno a viajes, libros, música. Rebeca hablaba poco. Sarocha, más que hablar, la observaba. Había en su mirada una mezcla de melancolía y deseo, un reconocimiento silencioso que Rebeca no podía sostener demasiado tiempo. Cada vez que sus miradas se cruzaban, algo en su interior se encendía, y al mismo tiempo la invadía la culpa. Irin notó el silencio prolongado entre ambas y trató de romperlo. «¿Por qué no tocas algo, Rebeca? Tenemos un teclado en la sala». «No», intentó negarse. «Vamos solo un poco». Sarocha no dijo nada, pero sus ojos la alentaban sin palabras. Rebeca cedió. Se sentó frente al teclado. Al principio sus dedos se movieron con cautela, buscando acordes familiares. Pero luego, sin pensarlo, tocó aquella melodía que había nacido días atrás, la que había grabado en el hotel. La sala se llenó de un sonido suave, casi hipnótico. Era una música que parecía recordar algo que nadie decía. Sarocha cerró los ojos. La reconoció al instante. Cada nota era un eco de aquella noche, una confesión en clave. No podía ser coincidencia. Cuando Rebeca terminó, hubo silencio. Ni Irin ni Sarocha hablaron. Solo el sonido lejano de los grillos llenaba el aire. Rebeca se levantó con las manos aún temblando. «Lo siento», murmuró. «No sé por qué toqué eso». Irin la abrazó. «Fue hermoso», dijo con dulzura. «Te hace bien tocar otra vez». Sarocha no dijo nada. Solo la miró. Esa mirada bastó para que Rebeca entendiera que algo había cambiado definitivamente entre las dos. Que esa música no era solo suya. Era de ambas. Más tarde, de regreso en el hotel, Rebeca volvió a escuchar la grabación. La melodía sonaba distinta ahora, más viva, más doliente. Cerró los ojos, y por un instante, vio la imagen de Sarocha recostada sobre una cama, mirándola con el mismo gesto del sueño. Sintió el corazón latirle con fuerza. La música seguía sonando, repitiéndose una y otra vez, como si quisiera decirle algo que ella aún no entendía. Y en ese silencio posterior, Rebeca supo que su vida acababa de entrar en un territorio sin retorno. La música, su refugio, su voz ya no le pertenecía del todo. Ahora tenía el timbre y el pulso de otra persona, de Sarocha. Capítulo 8. Lo que arde en silencio. Desde aquella cena, Sarocha no había vuelto a dormir bien. Cada noche se repetía el mismo ciclo: encender un cigarrillo, abrir el documento en blanco del nuevo libro, y quedarse mirando la pantalla durante horas, sin escribir una palabra coherente. Las frases que aparecían eran fragmentos inconexos, imágenes que la perturbaban. Una piel, un suspiro, un rostro que no podía olvidar. Rebeca. Era absurdo. Tenía a Irin. La amaba. O al menos eso creía. Pero desde que la vio tocar aquella melodía, todo lo que daba por cierto se había fracturado. Algo antiguo dormido había vuelto a despertarse dentro de ella. Irin notó el cambio de inmediato. Al principio lo atribuyó al estrés. Sarocha siempre se alteraba cuando empezaba una nueva novela. Pero esta vez era diferente. Evitaba el contacto físico. Se quedaba horas mirando por la ventana. A veces hablaba sola, murmurando frases que Irin no alcanzaba a oír. Una noche, mientras cenaban, Irin la observó en silencio. Sarocha tenía la mirada perdida, la cuchara suspendida sobre la sopa. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Sarocha tardó unos segundos en reaccionar. «Sí, solo estoy cansada». «No lo parece. Ese libro mintió. No sé por dónde empezar». Irin la sonrió con ternura. «Siempre dices eso, y luego no paras de escribir por semanas».
Sarocha asintió, pero no respondió. No podía decirle la verdad. ¿Cómo explicarle que el problema no era el libro, sino el fuego que sentía bajo la piel cada vez que recordaba a su prima? Esa noche, cuando Irin se durmió, Sarocha se levantó en silencio. Salió al balcón. El aire húmedo de Bangkok le rozó el rostro. Encendió otro cigarrillo. El humo se enredó con la luz de la calle, y por un momento creyó ver una figura reflejada en la ventana. La silueta de Rebeca, con la cabeza inclinada sobre el piano. Se sobresaltó. Cerró los ojos. Inspiró hondo. No podía seguir así. Entró a la habitación del estudio. Abrió una carpeta vieja. Los primeros manuscritos, las notas dispersas, los borradores que había escrito después de aquella noche de hace 10 años. La noche en que conoció a una chica sin nombre. Una chica que desapareció al amanecer, dejándola con la certeza de que todo lo real sería apenas una sombra de lo que sintió entonces. Durante años creyó que había inventado parte de aquel recuerdo, que el rostro era una idealización, una musa imaginaria. Pero ahora la tenía frente a ella, de carne y hueso, y el cuerpo le respondía igual que entonces, con hambre, con miedo, con un temblor imposible de disimular. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía otra. Los ojos hundidos, los labios secos, el cabello enredado. Se preguntó cuándo había empezado a desmoronarse. 2 días después, Irin la invitó a almorzar con Nam y Rebeca en un restaurante junto al río. Sarocha intentó negarse, pero Irin insistió. No podía parecer evasiva. Así que aceptó. El lugar era luminoso, con mesas de madera y faroles colgantes. El aire olía a jazmín y agua estancada. Cuando vio llegar a Rebeca, algo dentro de ella se encogió. Llevaba un vestido azul claro, el cabello suelto, una sencillez que la volvía casi irreal. Durante el almuerzo, Sarocha fingió escuchar las conversaciones, pero su atención estaba en los pequeños gestos. La manera en que Rebeca sostenía el vaso, cómo se apartaba un mechón del rostro, cómo sonreía cuando Irin hablaba. Todo era demasiado conocido, demasiado peligroso. En un momento, Rebeca se inclinó hacia ella para pasarle la sal. Sus dedos se rozaron. Un contacto mínimo, pero suficiente para que el mundo se detuviera. Sarocha sintió una descarga, un eco. El mismo calor de aquella noche antigua, el mismo estremecimiento. Apartó la mano de inmediato. Rebeca la miró confundida. Sarocha fingió que nada había pasado, pero el temblor le subió hasta los labios. Irin lo notó. No dijo nada, pero su sonrisa se desdibujó. Esa tarde, de regreso a casa, Sarocha trató de ordenar su mente. Se duchó, se vistió, se sentó frente al computador. Las palabras comenzaron a salir. La reconocí por la forma en que callaba. No por su voz, sino por el silencio que dejaba cuando se iba. Escribió sin detenerse durante horas. Era como si la historia la dictara alguien más. El pasado y el presente se confundían en las páginas. Cada palabra era un intento desesperado por entender lo que la consumía. Al terminar, tenía las manos entumecidas. Guardó el archivo con un nombre que le heló la sangre. Rebeca. Esa noche, Irin la esperó despierta. ¿Podemos hablar?, preguntó. Sarocha se tensó. Claro. Necesitas contarme algo. No sé de qué hablas. Sí lo sabes, dijo Irin con voz temblorosa. Te estás alejando. Sarocha la miró. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Irin tenía razón. Se estaba alejando, y lo peor era que no podía evitarlo. La abrazó, intentando contener la culpa. Pero su cuerpo se mantuvo rígido. En la oscuridad, mientras Irin apoyaba la cabeza en su pecho, Sarocha cerró los ojos, y contra su voluntad vio el rostro de Rebeca. Y entonces lo comprendió. No era solo deseo, era reconocimiento. Era como si su alma hubiera estado dormida durante años, y solo ahora despertara, recordando lo que había amado antes de saber lo que era amar. Al amanecer, Sarocha volvió a escribir. Una frase se repetía en su mente. Hay fuegos que no buscan quemar, sino recordar. La escribió una y otra vez, hasta que el sol llenó la habitación. Sabía que estaba perdida. Sabía que, tarde o temprano, esa llama iba a desbordarse. Y lo que más la asustaba no era arder. Era descubrir que en el fondo no quería apagarla.
Capítulo 9. Entre lo que no se dice. El calor era espeso, casi sólido. El aire de Bangkok tenía esa manera suya de adherirse a la piel, de obligar a cada respiración a ser más lenta, más consciente. Rebeca caminaba junto a Irin por un mercado flotante, con una bolsa de frutas en una mano y la sensación de estar dentro de una película que no acababa de comprender. Irin hablaba mucho, de cosas pequeñas, el trabajo, las novelas de Sarocha, una nueva galería que abría en Silom. Rebeca sonreía, asentía, pero en realidad no estaba escuchando. Desde el almuerzo del domingo, algo se había movido dentro de ella, un peso que no sabía nombrar. Sarocha aparecía y desaparecía de sus pensamientos como una sombra intermitente. A veces recordaba su mirada, otras el roce de sus dedos. Y aunque intentaba no darle importancia, el recuerdo volvía siempre, con la insistencia de una nota disonante. ¿En qué piensas?, preguntó Irin, sacándola de sus pensamientos. Rebeca parpadeó forzando una sonrisa. En nada, solo en lo diferente que es todo aquí. ¿Diferente cómo? El ruido, los colores, dijo, buscando algo neutral. Es como si todo estuviera vivo. Sí, respondió Irin riendo. Bangkok nunca se detiene. A veces me agota. Caminaron un rato más, deteniéndose frente a un puesto de ropa. Irin se probó un vestido de lino blanco. Rebeca la observó, y notó, por primera vez, las ojeras leves, la forma en que se frotaba los dedos mientras hablaba. Había algo en su energía, un desgaste que antes no estaba. ¿Y Sarocha?, preguntó con cautela. Irin se giró hacia ella. Está escribiendo, respondió, como si esa palabra explicara todo y nada. Eso suena bien. Sí, pero... Irin bajó la mirada. Últimamente está ausente. ¿Ausente? No físicamente. Está ahí, pero no está. Como si pensara en otra cosa. Rebeca asintió despacio. Sintió un pequeño nudo en el pecho. No sabía por qué, pero aquella confesión le provocó un malestar extraño, mezcla de culpa y curiosidad. Quiso decir algo reconfortante, pero no encontró palabras que sonaran sinceras. Tal vez necesita tiempo, murmuró finalmente. Irin asintió. Puede ser. Siempre fue así. Cuando escribe, se encierra en su cabeza. Debe ser agotador amar a alguien así, dijo Rebeca sin pensar. Irin la miró con una sonrisa leve, triste. Lo es, pero también la amo por eso. Rebeca se quedó en silencio. No había respuesta posible. Pasaron el resto de la tarde entre tiendas, puestos de flores y cafés pequeños. Irin intentó mantener la ligereza, pero había algo tenso en su voz. Rebeca lo notó, lo sintió en los silencios más que en las palabras. Y mientras la escuchaba, descubrió algo inesperado. La forma en que Irin hablaba de Sarocha con amor, sí, pero también con miedo. Esa noche, al volver a casa, Irin recibió una llamada de trabajo. Se encerró en su oficina, dejando a Rebeca sola en el salón. El aire acondicionado zumbaba y afuera llovía. La lluvia en Bangkok era distinta. No caía, se desbordaba. Rebeca tomó una copa de vino y se asomó al balcón. Desde allí, la ciudad parecía un cuerpo respirando, cubierto de luces doradas y vapor. Entonces oyó pasos detrás de ella. Se giró. Sarocha. Estaba descalza, con una camisa ancha y el cabello húmedo, como si acabara de salir de la ducha. El corazón de Rebeca dio un salto. Por un instante, ninguna dijo nada. No sabía que estabas aquí, dijo Sarocha al fin. Irin salió a atender una llamada, respondió Rebeca, intentando sonar tranquila. A Sarocha se acercó un poco. ¿Te gusta la vista? Sí, es hipnótica. Sarocha se detuvo a su lado, mirando hacia el río. El silencio entre ellas era distinto del de la primera vez. Más denso, cargado. Rebeca podía sentir su presencia, el calor leve que irradiaba su cuerpo, el aroma del jabón mezclado con algo más oscuro, más humano. ¿Extrañas Londres?, preguntó Sarocha, sin apartar la vista del horizonte. A veces, pero creo que lo que más extraño es a mis padres. Sarocha asintió. La pérdida nunca se va, solo cambia de forma. Rebeca la miró. La luz del balcón dibujaba sombras suaves sobre su rostro. Por un momento quiso decir algo que no entendía del todo. Pero se contuvo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Extrañas algo? Sarocha sonrió apenas. Sí, algo que tuve hace mucho tiempo.
Rebeca sintió un escalofrío. No supo por qué, pero esas palabras la atravesaron, como si pertenecieran a una historia que había olvidado vivir. Antes de que pudiera responder, Irene salió al salón. «Perdón por la demora», dijo dejando el teléfono. «¿Qué hacen?» «Nada», respondió Sarocha rápidamente. «Solo charlábamos». Bien, Irene las miró a ambas, luego sonrió. «Entonces terminemos el vino». El resto de la noche transcurrió con una calma forzada. Rebeca habló poco. Sarocha tampoco. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, algo latía con fuerza, un eco antiguo que ambas intentaban ignorar. Más tarde, en su habitación del hotel, Rebeca se tumbó en la cama con la sensación de que algo había cambiado. Abrió su cuaderno de notas, donde solía anotar fragmentos para sus composiciones. Las líneas que escribió fueron breves, impulsivas. Hay melodías que no se componen, se recuerdan. No sé cuándo la escuché por primera vez, pero está en mí, como si siempre hubiera estado. Cerró el cuaderno con el pulso agitado. El silencio ya no era vacío, sino expectativa, como el instante justo antes de que una nota rompa el aire. Capítulo 10. Las grietas del silencio. Las noches empezaron a pesar distinto. Sarocha lo notaba en el cuerpo, en la rigidez de sus manos al escribir, en la forma en que el aire del dormitorio parecía más denso cuando Irene dormía a su lado. Ya no conciliaba el sueño. Pasaba horas escuchando el sonido monótono del ventilador, las gotas golpeando la ventana, el roce del viento contra las cortinas. Cada ruido se volvía un eco, un recordatorio de lo que no podía nombrar. Encendía la lámpara, abría su cuaderno, y se enfrentaba a la página vacía. Pero lo que salía de ella ya no eran historias. Eran fragmentos, delirios, cuerpos incompletos. La vio de nuevo. La misma piel, el mismo silencio. Esta vez no la buscó. La memoria lo hizo por ella. Sarocha se detuvo, releyó lo escrito. Su corazón latía con una fuerza que dolía. No era ficción. Era una confesión disfrazada de literatura. Intentó borrar las frases, pero su mano temblaba. En el pasillo oyó los pasos de Irene que se acercaban. Cerró el cuaderno. «Iba a buscarte», dijo Irene, asomándose con voz somnolienta. «No estás durmiendo nada últimamente». «No podía», respondió Sarocha sin mirarla. «Otra vez el libro». Sarocha asintió. Irene suspiró, se acercó y le acarició el cabello. «Deberías descansar. Estás escribiendo demasiado». Sarocha sonrió débilmente. «Tal vez tenga miedo de detenerme». «¿Por qué?» «Porque si lo hago, podría escucharme a mí misma». Irene la abrazó sin entender. Y Sarocha, con el rostro apoyado en su hombro, se dio cuenta de lo cruel que era mentir abrazando. No a propósito, sino por cobardía. Rebeca también había empezado a cambiar sin notarlo. El teclado del hotel ya no le bastaba. Cada vez que tocaba, el sonido le parecía vacío. Así que aceptó cuando Irene le ofreció el piano antiguo que tenían en casa. Un instrumento de madera oscura, con marcas de los años y un timbre melancólico. Era el mismo que usaba la madre de Sarocha cuando vivía en Bangkok. Sarocha fue quien la acompañó a afinarlo. «Ten cuidado con las teclas agudas», le advirtió mientras levantaba la tapa. «Tienden a desafinarse». «No me importa si desafinan», respondió Rebeca. «A veces la imperfección hace que algo suene más vivo». Sarocha la miró de reojo. Aquella frase le atravesó de un modo extraño. Se preguntó si hablaba del piano o de ellas. Mientras Rebeca probaba las teclas, el sonido llenó la sala. Notas dispersas, suaves, como si explorara un idioma olvidado. Sarocha la observó en silencio, con el corazón desbordado. Era la misma mujer que había visto dormida aquella noche 10 años atrás. La misma respiración, el mismo temblor al final de cada nota. Y sin embargo ahora estaba prohibida. «Gracias por ayudarme», dijo Rebeca al terminar. «No tienes que agradecerme. Me alegra escucharte tocar otra vez». Se cruzaron las miradas. Un segundo. Demasiado largo. Hasta que Irene entró en la habitación y la tensión se disolvió como un hilo cortado. Esa tarde, mientras Irene salía a una reunión, Sarocha permaneció en el estudio. Intentó concentrarse, pero la mente le regresaba al sonido del piano. Cada nota se le había quedado grabada, persistente, casi como si pudiera oírla aún. Encendió una vela y abrió el cuaderno.
Escribió sin pensar. El sonido no se apaga cuando termina. Se queda vibrando en los huesos. Igual que ella. Luego lo cerró de golpe. Su respiración era irregular. Se levantó, caminó hasta la ventana. Desde allí vio el cielo ennegrecido de Bangkok, la humedad pegándose al vidrio. Y por un instante, sintió que algo dentro de ella se quebraba. Una grieta fina pero definitiva. Sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que la historia se repetía. Y también sabía que esta vez no podría detenerla. Esa misma noche, Rebecca soñó con un lugar que no recordaba haber visto nunca. Un campo cubierto de flores blancas, una casa de madera, un río lento. En el sueño, había una mujer esperándola al otro lado del puente. No veía su rostro, pero la reconocía. Despertó agitada, con el eco de un nombre que no alcanzó a pronunciar. Encendió la lámpara y abrió su cuaderno. No sabía por qué, pero escribió. Hay algo en su voz que me sigue. No sé si la escucho o la recuerdo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.